Pues vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe los estudios que vamos a tener. Como ven, Miguel hoy no pudo venir, lo va a sustituir Mauricio. Y bueno, vamos a pedirle que Dios derrame su gracia en lo que vamos a ver. ¿Se escucha bien todo? ¿Se escucha también atrás? Ok, perfecto. Bueno, Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque podemos venir delante de ti. Gracias, Dios, porque tú nos reúnes, nos das este lugar, nos provees, Señor, de este buen lugar, Señor, para poder reunirnos. Gracias, Padre, también por los estudios que tú traes ahora, por este salmo y por el estudio que va a dar Mauricio. Gracias, Señor, porque tú tienes una enseñanza y un mensaje para cada uno de nosotros a través de esto. Gracias por tu palabra, porque podemos estudiarla, porque podemos meditar en ella. Y te queremos pedir que ahora nuestros corazones sean llenos de tu enseñanza, que tu espíritu se pueda mover con completa libertad y que Dios no haya ninguna interrupción. Te queremos pedir así mismo por los que no pudieron venir, para que puedan conectarse y que no haya falla, Señor, en esa conexión que tengamos. De una manera muy especial te queremos pedir por Patti, para que tú la bendigas y permitas que ella pueda seguirse recuperando de esta cirugía. Gracias porque salió con bien la cirugía. Y te pedimos también, Padre mío, para que tú guardes la salud, Señor, de Margarita, sus vértigos, para que tú guardes también la salud de Patti López de Nava, Señor, cada uno de Héctor Bouchard también, para que cada uno de ellos, Señor, pues pueda estar sirviéndote y meditando en ti, en los lugares donde ellos están, que sean testimonio también para las personas que los rodean. Y Padre, pues te queremos pedir por todo esto y te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar ahora con la segunda parte de este salmo, no sin antes comentar acerca de este último detalle, de estos últimos dos versículos de la primera parte. Estos me refiero a los versículos 4 y 5 del Salmo. Nos habíamos quedado hasta el versículo 3 y cómo este enemigo de David hería con la lengua. Habíamos hablado también acerca de la importancia que le da la palabra de Dios a la lengua y cómo habla de que es un gran pecado el mal uso de esta, ¿no? Vimos y analizamos un poco lo que es la cuestión de lo que dice el apóstol Santiago a lo que es la lengua, ¿no? Y bien, pues aquí vemos otros dos versículos, en el 4 y el 5 del 109, dice: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. No sé si alguna vez has tenido tú la experiencia de que alguien que tú le has dado amor te ha regresado insultos, te ha regresado menosprecio. Alguien por el que tú trabajas o porque tú le hayas tendido la mano, hayas recibido ese tipo de situaciones. Y déjame decirte que esta es una de las situaciones que más amargura pueden traer a nuestro corazón. Cuando tú haces el bien a una persona, cuando tú le haces bien a una persona y esta persona te paga mal. Si de por sí, luego si esta persona llega a ser indiferente a ti, te sientes defraudado. Ahora, cuando no solamente es indiferente a ti, sino que además te paga con mal, entonces yo creo que es un insulto que hace que tú guardes, muy fácil para guardar una amargura en tu corazón. Sin embargo, hay que ver esta parte muy importante. Sí, David decía: en pago de mi amor me han sido adversarios. A pesar de yo haberlos amado, perdonado, juzgado bien, se levantaron como enemigos míos sin causa. Y devuelven mal por bien y odio por amor.
Sin embargo, aquí hay algo muy importante que decía David: mas yo oraba. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor que alguien te traicione? ¿Sabes cuál es lo peor de lo que alguien te pague mal por bien? No es tanto ese acto, sino el problema es lo que puede engendrar tu corazón, un odio y una amargura. ¿Sabes? Es impresionante, pero la amargura nos afecta grandemente en nuestro corazón. Nos impide servir al Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros que no crezca una raíz de amargura, para que no dejes, porque por ella somos estorbados, ¿no? Ajá. Y es importante. ¿Cómo evitar esa raíz de amargura? ¿Cómo evitar que esa situación no te dañe? Haz lo que David: mas yo oraba. Ajá. Así que, gracias a Dios por esa oración, porque David, a través de esa oración, nos enseña cómo él transformó un probable resentimiento que trajera una gran mancha de amargura a su alma en una oración. Ahora, como hemos visto, fue una oración pidiendo justicia. Esto lo hablamos hace 2 domingos y era muy importante ver este tipo de salmos, que son estos salmos de recriminación, estos salmos, se me olvidó el nombre, es muy importante verlo desde este punto de vista. David no estaba tomando la venganza en sus propias manos. Imprecatorios, gracias. Imprecatorios. David no estaba tomando la venganza en sus propias manos, sino que David estaba poniendo esto en el lugar donde debía de ponerlos. Y bien, también tenemos que este es un salmo que nos habla y nos antecede de lo que pasaría con el Señor. Vamos a ver que el versículo 8 habla específicamente de Judas, pero también el Señor Jesús, y poniéndolo en contexto con respecto a Judas y los demás discípulos, también él recibió mal por bien, odio por amor. Y no podemos dejar de ver estas escrituras sin dejar de ver la perfecta persona de Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, del 21 al 23? Dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. A quien le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, así que ejemplo tenemos con Jesús. Y vemos cómo él, aún de su boca salieron imprecaciones, pero sin embargo era un hombre que nos mostró el perdón y nos mostró que no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba y hizo lo que hizo David: encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estás teniendo una injusticia hoy por hoy en tu vida? Encomienda tu causa al juez justo, pero no cargues esa amargura, no cargues esa situación que no vas a poder llevar sin que te afecte. Bien, vamos a ver la siguiente parte y entramos ya de llenos a las imprecaciones, ¿no? Y es el Salmo 109, versículos 6 al 13. Ajá, si podemos, si el tiempo lo permite, vamos a ver la segunda parte también. Dice: pon sobre él, o sea, hablando del enemigo, pon sobre él al impío, y Satanás está a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos.
su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Sí, definitivamente son unos juicios muy fuertes, ¿no? Ajá. Yo no me atrevería a orar por alguien así. Sin embargo, hay que entender las escrituras en el contexto que ya hemos estudiado en este sentido, ¿no? Y hay que ver a qué se refieren todas estas cosas o qué es lo que pide exactamente David a través de todas estas peticiones, ¿no? Bien, David en su oración tiene como un punto principal que estos hombres reciban el juicio que necesitan, el juicio que requieren. ¿Sabes? No podemos dejar de anhelar que la maldad sea castigada. ¿Sabes? Hoy en día vivimos en un mundo en donde nos duele mucho que la maldad no sea juzgada. Si algo es el problema hoy en día en nuestra civilización occidental es que la maldad no es juzgada. Al contrario, los valores, eso dicen que está mal. Y eso sí lo atacan, y eso sí lo persiguen, los valores del cristianismo. Sin embargo, la maldad no es juzgada. Estaba viendo las escenas el día de ayer en un balneario, entraron sicarios y mataron a 7 personas, entre ellas un niño. La maldad, ¿sabes qué le va a pasar a ellos? Nada, absolutamente nada. Y eso en cierta manera es una situación que indigna, pero no podemos nosotros cargarla. Si nosotros estuviéramos viendo todo el día noticias, verdaderamente estaríamos amargados, porque así como esa, muchas otras. Pero ¿sabes qué? Es importante ver esto y ponerlo en oración y decir: Dios, tú juzga esto. Que todas estas personas que están haciendo esto no dejen de recibir su castigo. No deseamos la destrucción, pero sí deseamos la salvación. Y entonces, ese era el sentir de David exactamente, cuando él hace cada una de estas imprecaciones. El término de impunidad hoy en día se nos hace muy común. Prendemos el radio, la televisión y escuchamos en los noticieros impunidad. Y la impunidad aquí, la impunidad para acá. Es un término muy seguido que significa, muy solicitado ahora, que significa no se da el castigo, ¿no? Las personas y los criminales se van sin castigo. ¿Sabes qué? Pues esto alienta a que la gente siga delinquiendo, por cuanto no se ejerce el juicio sobre la obra mala, castigo sobre la obra mala. El corazón de los hijos de los hombres siguen en ellos queriendo hacer el mal. O sea, la falta de castigo, la falta de juicio lleva a que la maldad aumente, lleva a que el corazón del hombre se endurezca, a que la sociedad vaya cambiando de mente y empiece a ver lo que antes veía como malo, empiece a ver como bueno, y hace que la gente sea más escéptica. Estamos en una, en una sociedad muy escéptica. Hay un término en inglés que luego en los libros lo traducen en español, que lo traducen como cinismo. No sé si han oído que dicen: vivimos en una cultura cínica. Ajá. Aunque no es la palabra exactamente, porque nosotros encontramos que cinismo es como algo desvergonzado, ¿no? Sí, es parte el significado, pero también tiene que ver mucho con una incredulidad muy arraigada en inglés, en la palabra en inglés, una incredulidad muy arraigada. Y es un poquito como decir, por ejemplo, una actitud cínica de cinismo o de ese tipo de escepticismo en un cristiano podría ser: ¿para qué oro si de todas formas Dios va a hacer su voluntad, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo en esto? ¿Para qué hago esto si finalmente el mal va a triunfar? Ese es a lo que se refiere esa palabrita, ¿no? que aprendí esta semana, cinismo. Pues sí, finalmente la falta de juicio va convirtiendo una sociedad más cínica, ¿no?
Por eso puedes ver lo valioso de cada una de estas peticiones. Y vamos a verlas rápidamente. Dice, pon sobre él al impío. Bueno, ellos actuaron impíamente. Entonces, ¿qué es el castigo que deben de tener? Si ellos actuaron impíamente, entonces pon sobre encima de ellos un impío que los afecte. Y qué mejor que poner al rey de los impíos, ¿no? En cierta manera es una forma de decir, entrégalos a Satanás. Luego dice, Satanás está a su diestra. Aquí no olvidemos que al decir Satanás está a su diestra, no olvidemos que hay una característica de Satanás en la Biblia que es su aspecto como acusador. Ajá. Satanás es el eterno acusador. Satanás acusa a incrédulos y acusa a creyentes. No hay ninguno de los que estemos aquí que no hayamos sido acusados por Satanás delante de la corte celestial. Job fue acusado por Satanás. El sacerdote Josué, en el libro de Zacarías, fue acusado por Satanás. Ve lo que dice este versículo. Entonces oí en Apocalipsis 12, del 10 al 11, cuando cae Satanás del cielo hacia la tierra, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ah? Aquí en Apocalipsis ves la connotación de Satanás como acusador, y dice, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vemos esa escena celestial en algunas partes de la Biblia, como lo hemos comentado en Job, en Zacarías y ahora en Apocalipsis, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todos hemos sido acusados por Satanás, hay una gran diferencia entre los que la sangre de Cristo los defiende y los que no, ¿sabes? Si tú te arrepentiste, si tú tienes ese regalo de la fe, mira, Satanás podrá acusarte, pero tienes a alguien mayor que te va a justificar, que es la sangre de Jesús, y que no solamente te justifica, sino que también te hace vencedor delante de este acusador, ¿no? Pero en este caso, cuando el hombre se resiste a seguir a Dios, se resiste escuchar su mensaje, apropiarlo, entonces será acusado y no habrá quien lo defienda. Y claro, esto viene muy a colación, la siguiente parte dice, cuando fuere juzgado, salga culpable. Desde luego, pues en ese juicio todos vamos a ser culpables y no vamos a tener esa sangre de Cristo, ese sacrificio de Cristo que nos justifique y borre esa culpabilidad. Definitivamente, cuando el impío no arrepentido confronte el juicio delante del gran juez de la tierra, será encontrado culpable. Y en ese momento, su oración no va a ser escuchada. ¿Sabes? Me llama mucho la atención esta parte que dice, y es un punto muy importante para aclarar, dice en el versículo 7, dice, y su oración sea para pecado. La característica del impío es que la oración aún le es pecado. El sacrificio del impío aún le es pecado. ¿Por qué? Porque el impío trata de comunicarse y llegar a la presencia de Dios sin querer arrepentirse, sin querer cambiar su vida, sin querer apropiar el sacrificio de Cristo en la cruz. Es lo que lo hace, aunque su oración sea más abominable, el hecho de no tener un corazón convertido. Eso no quiere decir que hay una persona que se esté arrepintiendo no pueda decirle a Dios, por favor, ayúdame. Y Dios escucha, Dios sabe cuándo escucha, ¿no? Pero tú nunca vas a poder decirle a alguien, algún impío, alguna persona inconversa, que te diga, oye, ¿qué hago con este problema? Ponte a orar.
no le digas cosas que no son, ¿no? Porque finalmente la oración del impío no es escuchada, tiene que arrepentirse, es muy importante. Bien, los siguientes versículos nos hablan de la desgracia que vive un sentenciado. Vive la bancarrota, el ostracismo, vive todo eso, ¿no? Y vamos a verlos, ¿no? Cómo habla por haber sido sentenciado todo lo que sucede, ¿no? Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tengan quien le haga misericordia, ni quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Estas son las consecuencias que tiene este sentenciado, aquel que fue encontrado culpable, que fue encontrado impío, y entonces imagínate a alguien que es culpable y lo meten a la cárcel. Entonces la muelan toda su vida, y no solamente su vida, sino la vida de sus seres queridos. Le amuelan, o sea, no va a poder trabajar, otro tome su oficio. Ajá. Si tiene deudas, sus acreedores, y las estaba pagando, sus acreedores van a venir sobre ellos, van a dejar pobre a su esposa, queda como viuda, y sus hijos quedan como huérfanos, porque él está pagando esta situación. Ajá. Y finalmente, irremediablemente, desgraciadamente, estas acciones de este impío afectan la vida de su familia. Hay dos casos en la Biblia que se ve esto claramente, por ejemplo, el pecado del Acán y el pecado de Amán, se parecen los nombres, ¿no? El pecado de Acán, Acán fue un hombre que agarró, cuando el ejército de Israel conquistó Jericó, tomó del botín que había sido prohibido por Josué que tomaran. Tomó un lingote de oro que Josué dijo: todo lo que encuentren de oro y de plata, todos los tesoros, en este caso van a ser para el tabernáculo, para Dios. Y todo lo demás que encuentre es maldito, no va a ser para ustedes, lo tienen que quemar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Acán? Llevado por su codicia, se encontró un lingote de oro y un manto babilónico muy bueno y los escondió en su tienda. Y entonces, bueno, sería muy tardado comentar todo lo que sucedió. Muchos de ustedes lo conocen, si no está en el libro de Josué, en el capítulo 7, cómo fue encontrada la culpabilidad, juzgada la culpabilidad de Acán en el pueblo, cómo fue encontrada al culpable y cómo fue juzgado directamente, y él murió con todo y su familia. Encontramos otro detalle, otro ejemplo en la vida de Amán. Amán el agageo, Amán descendiente de los amalecitas, un hombre que en la época de los persas, cuando Judá estaba en cautiverio, quiso liquidar por completo, borrar por completo de la faz de la tierra al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y finalmente no lo logró, y su pecado se le volteó a él, y más bien los que fueron borrados de la faz de la tierra fue él y su familia, su esposa y sus hijos. Aquí podríamos pensar varias cosas. Oye, ¿qué Dios no dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres pagarán por el pecado de los hijos? Sí, efectivamente, y no pienso que estos versículos estén contradiciendo estos principios de Dios. La Biblia no se contradice. Sin embargo, sí tenemos que tener muy en claro que nuestro pecado afecta a los demás. El pecado que tú como padre, madre, haces en tu vida afecta a los que te rodean, afecta a tus descendientes. Ajá. Muchas veces los puede afectar porque ellos, a través de un mal testimonio, tú los hagas también partícipes de tu pecado. Volviendo al ejemplo de Amán, la familia de Amán era partícipe del pecado de Amán. Su esposa le dijo cómo ahorcar a Mardoqueo, ¿no?
Sus familiares estaban celebrando la grandeza de Amán y el exterminio de los judíos. Entonces ellos sí llevaron también su pecado, ¿no? Sin embargo, hay veces en donde el pecado toca a los familiares, las consecuencias tocan a los familiares y los familiares no tienen directamente una culpa en todo esto. Dios es justo y cada quien sabe cómo juzgarlo, ¿no? Pero muchas veces, para que nos demos cuenta de las terribles consecuencias del pecado, el pecado puede dañar a los seres que más queremos. Imaginando un poquito lo que sucedió el día de ayer en este balneario de Guanajuato, en donde murió un niño. El niño y algunas de esas personas seguramente no estaban coludidas en el pecado de la persona que querían agarrar, pero les tocó la muerte. Sufrieron por el pecado de una persona, aún un niño pequeño que iba a divertirse, ¿no? ¿Sabes? No podemos jugar con el pecado, porque el pecado no solamente nos destruirá a nosotros, sino destruirá a todos los que amamos. Y estos salmos y estos juicios, por más duros que nos puedan parecer, vienen siendo una sana advertencia a nosotros para tener cuidado del pecado. Como decíamos la semana pasada, no viendo tanto ahorita la parte de David, sino más bien la parte de los enemigos, no caer en semejante ejemplo de desobediencia como dice la Biblia, ¿no? Bien, la próxima semana, veremos la siguiente parte, en donde sigue hablando de estas imprecaciones, pero también nos recuerda el proceder de estos enemigos, porque a veces se nos puede olvidar, ay, pobrecito, cómo va a sufrir. Pero también podemos ver a través de esto que nos va a recordar el salmista, que realmente esto es un justo juicio, ¿no? A mí hay una de las partes que más me impresionan en el Apocalipsis, y es precisamente en las últimas plagas, las copas de la ira. Si tú te fijas en el Apocalipsis, los juicios iban cada vez siendo más severos, empezando desde juicios parciales hasta juicios totales. Ajá. Y uno de los juicios era convertir todas las aguas en sangre. Tanto las aguas, eso se hizo en dos etapas, tanto las aguas del mar como las aguas de los ríos, quitando toda agua potable y quitando y matando a una gran cantidad de especies de animales. Y cuando el ángel acababa de ejecutar este juicio, nunca dijo, híjole, ahora sí se nos pasó la mano, ¿no? Sino más bien se maravilló y alabó a Dios y dijo, Señor, justo eres tú, tus juicios son justos, porque les diste a beber toda la sangre que derramaron durante años, la sangre inocente. Me pongo a pensar ahora en el aborto, en donde, dime sí o no, si esta situación del aborto no está empinando un juicio más pronto de Dios en la humanidad. Entre más rápido se llene, más sangre haya, más rápida se llena la medida y más fácil y más rápido va a ser que vierta sobre la humanidad, ¿no? Bien, bueno, pues terminamos esto aquí, realmente temamos y sirvamos al Señor con corazón limpio. Bueno, pues qué gusto verlos otra vez desde aquí. La verdad es que estaba viendo que fue en enero que andaba por acá, y gracias a Dios porque pues Miguel me ha dado oportunidad de compartirlos, igual que Alex, un poquito de Samuel, y pues le vamos a seguir. No sé si recuerdan cómo habíamos terminado la vez anterior. Estaba muy curiosa la historia, ¿no? Era que obviamente pues los filisteos se llevan el arca, pues obviamente les viene una peste brutal y dicen, no, mejor la regresamos, ¿no? La regresan con sus ofrendas, que son estos ratones y tumores de oro, rarísimo, pero bueno. Entonces se los regresan
en 2 vacas vas prácticamente, ¿no? El arca a Israel y que se vayan solas, ¿no? Decía, pues, si es de Dios esto, pues va a llegar, ¿no? Y pues sí, derechitas llegaron. Los pobres becerros, bueno, los pobres becerritos, pues ahí, extrañando a sus hijos, pero siguiendo el camino de Dios, llegan a Israel, a esta zona, donde pues lo ven de lejos, brilla, todo el mundo está feliz, es una algarabía total, hubo avivamiento, ¿no? Prácticamente. Pero duró unos minutos, ¿no? Ya saben, la emoción. Y de repente ven el arca y todo, pues no se acordaban ni cómo, ¿no? O sea, habían pasado 7 meses, no se acordaban ni cómo manejar el tema del arca. Digo, la verdad es que pues, no nos acordamos, tenemos poca memoria. Llegan, unos la abren, se mueren, prácticamente murieron 50,070, que es lo que dice el final del capítulo. Y bueno, pues el avivamiento pues ahí quedó, ¿no? Entonces dice, pues ahora qué hacemos con el arca de Dios, ¿no? Ya la tenemos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con ella, no? Pues no sé, déjenla por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al capítulo 7, ¿no? Y bueno, como les platicaba, había sido despojada Israel del arca. Regresa y el pueblo decide colocarla en un lugar muy determinado. Y este lugar pues la llevan porque había sido expuesta esta arca a la santidad de Dios, ¿no? O sea, pero pues no le servía al pueblo de Israel, ¿no? O sea, pues, ya no sabemos qué hacer con el arca, ¿no? Además, pues de alguna otra manera no podían soportar el resplandor de la gloria del arca, ¿no? Entonces, si pueden ir a 1 Samuel 7:1, dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Y 1 Samuel 7:2 dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces, la verdad es que lo leo y entre risa, tristeza, impotencia y verte reflejado ahí dices, poca cosa, ¿no? Entonces sabemos ahora que el arca pues está en casa de alguien, ¿no? Está la Abinadab, ¿no? Está bien, y su hijo Eleazar, está bien. Había sido capturada durante 7 meses el arca de Dios, ¿no? ¿Te acuerdan cómo había sido capturada? Que habían sido los hijos de justamente del sacerdote, ¿no? Y dijeron, no, ¿saben qué? Con el arca vamos a ganar. Y Dios quién sabe dónde está, pero el arca aquí está y pum, ¿no? La verdad es que pues, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, bueno, estos largos 7 meses, pues se hicieron más largos ahora, cuando llega el arca y deciden ponerla en algún lugar con este tal Abinadab y con Eleazar. Y es como cuando dejas la Biblia así de, híjole, hoy no voy a leer, ¿no? Entonces ahí la dejas. Y de repente pasa un día, pasa otro día, y de repente pasa la semana, pasa el año. Pues aquí pasaron 20 largos años, ¿no? Y hasta este punto hay una pregunta, ¿no? Que creo que podríamos preguntarnos, ¿no? O sea, ok, pues ¿dónde supuestamente debería estar el arca? ¿Debería estar ahí? ¿Con Abinadab? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? Si se acuerdan cuando empezamos Samuel hace, creo que el primero fue hace como 3-4 años que se los había compartido. Habíamos visto cómo la mamá de Samuel y su papá, ¿no? Elcana, ¿no? Iban a entregar obviamente ofrendas cada año, ¿no? Y la mamá cada año iba. Este lugar es donde debería estar el arca. Este lugar es Silo. Entonces, ahí es donde debería estar, ¿no? En el tabernáculo, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué no la colocaron o no la llevaron a Silo?
porque se iban a morir más, porque dijeron, ay, la toqué, voy a morir yo y se van a morir todos. Entonces dijeron, mejor no, mejor vamos a dejarla acá. Y justamente este Abinadab era parte de levita, entonces también por eso se lo dejaron ahí, ¿no? Parte de la tribu sacerdotal, ¿no? Entonces pues no está en el lugar, y pues ahí decidieron dejarla mucho tiempo, ¿no? Si nos vamos a Jeremías 7:12, vamos a ver algo bien curioso. Es Jeremías 7:12, sí, 7:12. Dice: andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel, ¿no? Entonces, lo concerniente a lo que dice la Biblia, dice que la Biblia da respuestas, y lo mejor es preguntarle a la Biblia para que te dé las mismas respuestas, ¿no? Entonces, si no la llevaron a Silo y debería estar en Silo, Jeremías 7:12, en la otra versión que me gustó, dice: ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí, debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Si nos seguimos con Jeremías 7:13, dice: cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Jeremías 7:14. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré este templo que lleva mi nombre, este templo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Jeremías 7:15 dice: y los enviaré al desierto fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, al pueblo de Israel. Entonces aquí estamos viendo que Silo quedó destruido. O sea, ya no hay Silo. Y justamente en los tiempos de Jeremías se está hablando de un ciclo que se está repitiendo, y lo vemos en toda la Biblia y en nuestras vidas, se repite y se repite y se repite, y en donde Dios dice: pues miren, también este templo, el templo que había construido Salomón, pues también fue destruido, ¿no? Y Jeremías ahí lo dice, ¿no? Y les recuerda cómo les dice Dios, dice: así como destruyó a Silo. ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué permitió Dios que destruyera a Silo? Porque en realidad, pues, Dios no está en un lugar, ¿no? O sea, específico, tampoco estaba en el arca, pero el arca era un símbolo en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, que era importante tener. Entonces lo que sabemos de esto es que, pues sí, fue destruido por los filisteos, Silo. No solo el arca fue capturada, sino que los filisteos invadieron la casa de Dios y demolieron la casa de Dios, ¿no? Entonces la dejaron saqueada y vacía, no dando al pueblo pues ningún lugar para que pudieran ellos adorar a Dios, como había sido escrito por Moisés en los mandamientos, ¿no? Entonces ya no hay tabernáculo, ya no hay casa de Dios, así que ni siquiera pueden llevarla donde se supone que deberían llevarla. Así que la colocan en este lugar temporalmente, ¿no? Y Dios les prepara una lección muy profunda a Israel por el tema del arca, pero tuvieron que pasar 20 años para que ellos empezaran a entenderlo, ¿no? Es decir, uno empieza a hablar de la pandemia, ¿no? No, ¿te acuerdas de la pandemia cuando empezó? Sí, fue en marzo. Ya serían 4 años, casi, ¿no? 20, 22, 23. Menos, ¿no? Entonces, como que ya se quedó atrás, ¿no? Los niños que estaban en la primaria y pasaron sus años de secundaria en la casa, o lo contrario, los que estaban en la prepa y ahora ya están en la universidad, o los que terminaron la universidad en la pandemia y ahora están trabajando, pues como es que eso lo ven lejísimos. Ahora imagínate 20 años. 20 años es mucho, ¿no? Ahora, el pueblo había puesto demasiada esperanza en el arca, lo vimos, ¿no? Con el arca vamos a ganar, pues no ganaron. Entonces, la razón por la que fue capturada fue cuando estaban en esta guerra con los filisteos. Pensaron que seguramente si llevaban el arca al combate, pues tendrían esta victoria. Bueno, la llevaron a la batalla, pues no resultó. Y después de esto, pues
Aquí está. Y después de esta derrota, pues obviamente pensaron que cuando la vieron de lejos iban a tener tal vez una victoria, pero ya vimos que no, la dejaron guardada. Entonces, este pueblo de Israel está en una etapa pues de superstición, ¿no? Y bueno, también de fracasos en fracasos, ¿no? Entonces, con estos 20 años, pues empiezan a dar cuenta que no está funcionando la manera en la que viven, ¿no? Digo, igual unos se tardarían menos, otros más, pero bueno, después de 20 años el pueblo en general se empieza a dar cuenta que esto no está funcionando. Entonces, ahorita ya están comenzando algunos a gritar, ¿no? Y decir con el alma, después de estos 20 años, oye Dios, yo creo que nos tienes que ayudar, ¿no? Entonces es un cuadro claro de que Dios, pues, no trabaja por medio de los rituales religiosos, tanto sea en los domingos o lunes o martes o miércoles o una semana, ¿no? O dos, en este caso, mañana entran a la escuela los niños, ¿no? Y tampoco quiere cuadros, pues no quiere edificios, no quiere estatuas, ¿no? Él lo que quiere en realidad es la relación uno a uno, esa relación íntima con cada uno de nosotros. Él lo que quería en el Antiguo Testamento, y lo quiere todavía en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es que su pueblo se dé cuenta que debe anhelarlo a Él y no las cosas, ¿no? Y Dios también lo quiere esa relación personal con cada uno, esa relación de uno a uno. No quiere que se concentre en las cosas que se representan con Dios, que las cosas que lo simbolizan. Quiere que estos corazones del pueblo de Israel se vuelvan a Dios. Quiere que su alma se incline hacia Dios, no solo para que las cosas sean otra vez todas bonitas y agradables, no, en realidad no quiere para eso el alma de cada uno de nosotros, ¿no? Quiere que el alma de cada uno se empiece a dar cuenta que algo se empieza a mover dentro de ellos, dentro de nosotros, y que uno se lamente por las cosas que ha hecho. Hemos estado, como dice Miguel, en el estudio, pues fue 2009, ¿verdad? O sea, nosotros podemos contar también pues los años, ¿no? O sea, ya son 13 este año, ¿sí? 13, ¿no? No, pero digamos, desde el 2009 ya estamos como con Miguel, ¿no? 14 ya este año. Imagínense, no está tan lejos de los 20 años de los que hablan aquí, ¿no? Entonces, lo que quiere es que cada uno del pueblo de Israel pues, sepa en su corazón que en realidad no nada más es la parte bonita con Dios, ¿no? La parte donde brillan las cosas, sino que nos lamentemos por cómo lo dejamos, ¿no? Sin embargo, este ciclo que hemos visto pues, desde toda la vida, ¿no? Y lo hemos visto desde los jueces, ¿no? Desde antes, ¿no? La verdad, todo el tiempo vemos el mismo ciclo, que es, viene un enemigo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues nos oprime, ¿no? O sea, oprime al pueblo de Israel, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Ganan, ¿no? Los opresores, ¿no? Y de repente, pues Israel es esclavo, ¿no? Y bueno, pues otra vez, ¿no? Viene el arrepentimiento y de repente ya otra vez vive mal y de repente otra vez viene otro pueblo, los ataca, los oprime, etcétera. El ciclo vicioso, ¿no? Pero después de este largo tiempo, pues hay una parte del pueblo que empieza a anhelar esta relación con Dios y empieza a clamarle, ¿no? Y esto pasa por muchas razones, pero contrario a la creencia común en la época de los jueces, cuando uno termina jueces y termina, no sé, ¿no? Pensando con que Sansón era el último juez, pues vemos que aquí no, o sea, el último, en realidad, como lo dice Hechos 13:20, si nos vamos para allá. Mismísimo Hechos 13:20. Dice... Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces sí, fueron 450 años hasta Samuel, porque él fue el último juez, pero también como juez también fue
vio este cambio, el mismo Samuel de jueces a reyes, ¿no? Este cambio de gobierno, ¿no? Y fue justamente Samuel que antes de ver al mismo rey, vio cómo pasaban pues muchas cosas los israelitas, ¿no? Y veía este mismo ciclo pasar, el de que seguían oprimidos y esclavos, ¿no? Y a través de las generaciones, ¿no? A través de los diferentes tiempos de aflicción, pues se vino el mismo fracaso. Ahora, ¿cuál fue el fracaso? Y lo vimos cuando llevan esta arca al lugar de Abinadab, ¿no? Que es no poner a Dios en el lugar que le corresponde. En lugar de ponerlo donde debían, lo pusieron en otro lado. Porque pues ya no había lugar tampoco, ¿no? Entonces sí, el arca del pacto está de vuelta en Israel. Pero Dios no reina en el corazón de Israel todavía. Y eso que ya habían pasado 20 años. Entonces, cuanto más tiempo ellos escuchaban, el pueblo de Israel, cuanto más tiempo pasaban en opresión, cuanto más tiempo detenían su anhelo a Dios de centrarse en este trono de la voluntad de cada uno, pues más fuertes eran las penas que pasaban. Es decir, si tú no le das a Dios las cosas, viene un problema, y ese problema viene otro problema, y entonces ya se empieza a hacer la cadenita, ¿no? Y no entregas las cosas. Aquí fueron 20 años de no entregar nada. Y si no, pregúntenle al rey David, ¿no? Cuando cayó un año. Entonces, tal vez no me creas, así que vamos a creer mejor en las palabras que Jesús dijo. Él dice en Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Dice, la paz yo doy. La paz yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, ¿no? El mundo ofrece diferentes tipos de paz y la gente, todos nosotros, pues sí, llegamos a comprar la paz que ofrecía el mundo, ¿no? Y parecía que hubiera estado en oferta, ¿no? Uno va tras el mundo, tras el mundo, tras el mundo, y ¿no? Y te ofrece esta paz extranjera como la que llegaba, como los extranjeros que llegaban a atacar a Israel, ¿no? Una paz que no es paz, una pseudo paz, ¿no? Una ilusión a través de diferentes medios. Y bueno, el mundo te da diferentes opciones y con diferentes mecanismos, promociones, estrategias, te da diferentes cosas, pero ninguna es como la paz de Dios, ¿no? Entonces, este tipo de tranquilidad, paz y seguridad que alguna vez hemos escuchado del mundo, pues la verdad es que desaparece tarde o temprano, porque nada más es como el shot, ¿no? Como nada más la inyección de ya estoy bien y de repente otra vez, ¿no? Y si no, pues pregúntenle a los Estados Unidos con su gente, ¿no? Ahora con este tema de las drogas cada vez más fuertes, más difíciles. Tú ves las noticias, en lugar de Los Ángeles parece que son zombies, ¿no? Y no solamente en Los Ángeles, en muchas ciudades de Estados Unidos, por meterse esta cantidad de cosas que son cada vez más adictivas, pues sí, son zombies caminando, ¿no? Entonces es lo mismo que da el mundo, eso exactamente es lo que da. Te da un shot de felicidad, de repente no sabes qué, era pura falacia, ¿no? Era una mentira. Y vas por otra dosis. Eso es lo que hacemos el día de hoy, ya que cuando acaba esa dosis necesitas más. Se persigue un espejismo tras otro, uno tras otro, y si no es ese lo cambias por otra cosa en el mundo, ¿no? Y ya saben, promete algún tipo de sensación, algún tipo de bienestar, y pasamos de una a otra creyendo que en la vida lo vamos a encontrar, pero todo lo que hace es crear este vacío en el corazón, porque solamente una persona puede llenar ese vacío en nosotros, ¿no? Lo mejor que el mundo puede ofrecer es ese sentido de escape, ¿no? Y si no, pregúntenle a las nuevas generaciones, ¿no? Toda la dopamina que se tiene en el día a través con tan solo el celular, ¿no? Me decía una amiga, oye, fíjate que mi hija quiere un celular, ¿no? Su hija creo que tiene como 14 años, ¿no?
Digo, ¿y qué celular quiere? No, pues el iPhone 14. ¿No? Digo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Exportar? ¿Importar? ¿Hackear a la NASA? ¿Qué va a hacer? No, nada más chatear con sus amigas. Entonces, la verdad es que no tenemos reparo en pedir y tener y quiero esto, quiero el otro, ¿no? Las últimas noticias con los chiquillos es de si les quitas el celular y les quitas la vida, ¿no? La verdad es que las pataletas y todo esto, pues bueno, viene de atrás y de atrás y de atrás, ¿no? Los padres, las escuelas, las leyes, las generaciones, los abuelos y tal, ¿no? Pero cada vez, obviamente, como dice la Biblia, pecado baña de pecado, entonces se va descomponiendo hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo mejor que el mundo puede ofrecer? Así que, pues mientras más dinero tengas, pues más problemas vas a tener. Y también si no tienes, también vas a tener, ¿no? Pero lo importante es que tú confíes en Dios, que en realidad sí confíes en Él, teniendo o no teniendo lo que tengamos. La verdad, teniendo vida es lo que tenemos, ¿no? Así que tratamos y luchamos con el mundo, con esta falacia de vive el sueño, ¿no? Entonces, mañana quién sabe qué pase, vívelo hoy. Pero si puedes ir más allá, pues lo van a hacer, ¿no? Todas estas opciones se prometen para traernos paz, pero ¿qué hacemos nosotros? Lo que no debemos hacer cuando nos enfermamos, nos automedicamos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos automedicamos? Pues nos podemos hacer mucho daño, ¿no? Es decir, no tratamos el cáncer de fondo nada más por arriba, ¿no? Tengo otra amiga que su abuelita vivió toda su vida súper bien, increíble, pero nunca iba al doctor, no le gustaba, ¿no? Decía, no, voy a llegar al doctor y voy a morir. La verdad es que fue muy longeva, pero en el momento que se sintió mal, pues sí, tenía un cáncer terminal, ¿no? Y la verdad es que eso hacemos, o sea, no queremos saber, ¿no? Mientras no sepamos, mientras tengamos la ignorancia de no saber nada, vivimos en paz, ¿no? Pero tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a ese paso, ¿no? Y llegar con Dios a un juicio, ¿no? Pero este versículo justamente está hablando de esta paz de Jesús. Es una paz tan poderosa, tan profunda y tan real, que no se experimenta en la ausencia de los problemas, sino se experimenta en medio de ellos. El mundo te dice, evita los problemas y vas a tener paz. Contrario a lo que Jesús te dice, y es, aunque tengas problemas, conmigo vas a tener paz. Lo que importa es que Jesús lo deja claro y dice, yo la paz que yo doy, ¿no? Es eso. Pero para desbloquear esta parte, si quieren vamos a Juan 14:1, en donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O también en esta versión dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desbloquear esta pieza? Porque no se llega a ella a través de emociones, como lo vimos con Israel cuando vio el arca, ¿no? Se fue un avivamiento de unos minutos y pum, ya. No es por emociones. No se llega a través de la psicología, no se llega a través del método científico. Es espiritual. En quien crees y crees determinará si tu corazón está libre de problemas en este mundo turbulento. Porque todo se reduce a la fe, al creer. Entonces hay personas que igual se pueden inyectar todos los antidepresivos del mundo, pero al fin de las cosas es lo que el mundo tiene para ofrecer. ¿Significa que Dios no utiliza otros medios para experimentar la paz, sino nada más esta pieza? No, en realidad no, todo es parte de la fe. Nosotros estamos aprendiendo que a través de la vida que si le damos al mundo la posibilidad de que nos dé una dosis de lo que tenga, pues vamos a repetir, ¿no? Entonces, entendiendo con la palabra espiritualmente que no es así, que es a través de creer en Dios que puede llenar este espacio, está hablando del creer, pero también está hablando de la obediencia, ¿no? Una fe que va más allá de las emociones, que va más allá de los afectos, que va más allá de nuestra voluntad, una voluntad que en realidad vaya a Dios, ¿no? Este tipo de fe.
Muchas personas pueden tener una cruz colgando en su pecho, ¿no? Pero eso no significa que ese corazón está comprometido con Dios, ¿no? Como igual que las personas que se casan y pues, tienen el anillo, ¿no? No significa que estén comprometidos de corazón con su pareja, ¿no? Por eso hay muchos divorcios, ¿no? Las personas que tienen su cruz aquí tienen que entender que nosotros también tenemos que morir en esa cruz, nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿no? Y ver justamente la cruz como lo que es, como la persona que nos salvó. Aquí vemos que 20 años han pasado y finalmente empiezan a entenderlo. Empiezan a lamentarse hacia Dios y empiezan en realidad algunos con un pequeño avivamiento, ¿no? Cuando la gente comienza a darse cuenta de esto, todo el pueblo de Israel está ¿en qué momento? Está adorando otros dioses, está, digamos, en otras cosas que no corresponden a la vida con Dios, ¿no? Están tratando de vivir la vida sin Dios todavía, ¿no? No tienen a Dios en el lugar que le corresponde, ¿no? Y es triste saber que muchas personas, tal vez hasta los últimos años de su vida, 90 años, ponle como ejemplo, comiencen a pensar que debe haber algo más en esta vida, ¿no? Y si no es en esta vida, pues va a haber algo más después. Y empiezan con la esperanza, ¿no? Ven hacia atrás y dices, ha pasado la vida muy rápido, ¿no? Y la verdad es que el momento en el que estamos es el momento más longevo de la humanidad. O sea, antes decías, no, mira, mi abuelo, ¿cuántos años tiene? No, pues 35, ¿no? Después va la guerra y pum, ya no está, ¿no? Se casaban muy temprano, ¿no? Pero ahora, no, pues 80, 90, los abuelos. La otra vez mi mamá había enviado un video, ¿no? Creo que eran como 10 hermanos y todos eran de 90 para arriba, ¿no? Pero todos enteros, ¿no? Unos españoles y la verdad te daba gusto verlos tan felices, ¿no? Compartiendo, ¿no? Pero justamente ellos, cuando voltean a ver su vida, dices, qué rápido pasó. Fue, ahora sí que un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, ¿hay más en esta vida? Sí, Dios, porque Él te va a ayudar con la siguiente, ¿no? Es triste cómo después de estos 20 años, en algunos casos 50, 60, 70 o 90 años, nos damos cuenta que estamos corriendo una carrera de ratones, de hámsters, ¿no? No hay a dónde salir o es una rueda. Y no lo vamos a entender hasta que justamente estemos en ese punto, tal vez, en donde digas, híjole, no me he arrepentido, si existe Dios, no existe Dios, si existe Dios y no he hecho las paces con Él, ¿qué va a pasar después? Estoy enfermo, tengo paz, no tengo paz, tengo la salvación, no tengo la salvación. Entonces no hay que esperar estos 20 años que esperaron los israelitas para tratar de poner el arca de Dios donde debería de estar, ¿no? Ahora, Israel comienza a darse cuenta que lo necesitamos de nuevo, que necesitamos de nuevo a Dios, ¿no? Y estamos viendo en estos 2 versículos únicamente que todavía no aparece Samuel y ya habían pasado 3 capítulos, ¿no? Pero si podemos leer justamente 1 Samuel 7, ¿dónde está? En el 6. Fíjate, el 5 al 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, pues ya apareció por fin Samuel, ¿no? Ahora, ¿qué estuvo haciendo Samuel durante estos 20 años? Es decir, pues vimos todo lo que pasó con el arca, vimos todo lo que sufrió, lo que sufrieron los filisteos, lo que sufrió Israel, que lo dejan el arca en este lugar, pero no escuchamos a Samuel hasta ahora, ¿no? Entonces es curioso y me pongo a pensar también tipo fotografía con Jesús, cuando de repente está reenseñando en el templo y desaparece, ¿no? Y después aparece y ya empieza su ministerio, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo ahorita Samuel?
¿Alguien tiene una idea de qué hacía? Esperando a ver a qué horas reaccionaba. Ajá, sí, sí, el reloj, ¿no? Sí, como dice el 1 Samuel 7:5, Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Estaba orando. Estuvo orando 20 años, ¿no? Ahora, justamente en el 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hay una palabra importante aquí, que es esa: no ceses de pedir, no ceses de orar. Entonces, a lo largo de todos estos años, Samuel se ha estado presentando ante Dios en nombre de la nación de Israel durante estos 20 años, ¿no? Mientras toda la nación de Israel en estos 20, sin darse cuenta que han sido insensibles, rebeldes, mientras que le han dado la espalda al Señor, adorando a diferentes dioses, Samuel lo ha estado ocupando, buscando el rostro de Dios en estos 20 años. Mucha gente que profesa creer en Cristo diría que esa no es la mejor manera de invertir tu energía y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual dices: no, o sea, yo oro los sábados, ¿no? Y ya, si es que oro, ¿no? Pero voy a tales casas y le digo a mis amigos que crean en Dios, regalo cosas, aporto tal. Está bien, pero creo que lo más importante, como lo dicen esos israelitas, es que no cesara Samuel de pedir a Dios por ellos, ¿no? Lo asombroso de este versículo es que estas oraciones de Samuel son impactantes para la nación, porque si él dejaba de orar, se iba a sentir en la nación. Es decir, después de 20 años apenas Israel está empezando, valga la redundancia, a decir: es que estamos mal. Si él no hubiera orado esos 20 años, igual la Biblia dice que era... Y estuvo el arca ahí 40, ¿no? Pero 20 años estuvieron pasando. 20 años estuvo orando Samuel intensamente, ¿no? Las oraciones de Samuel en realidad son poderosas. Y pues nos pone a nosotros en una posición en donde, si no estamos orando de una manera profunda, nos pone también en problemas, ¿no? Es decir, el mismo cielo, Dios permitió que honrara a este hombre, ¿no? Porque estaba dispuesto a escuchar estas súplicas tan justas de él, en nombre de un pueblo que no merecía ninguna oración. Y aún así las oraciones de Samuel habían sido escuchadas. Y vamos a verlo justamente en Jeremías 15:1, este testimonio, ¿no? Si quieren, pónganle por ahí. En Jeremías 15:1, que dice: me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. En la versión que yo tengo aquí dice: luego el Señor me dijo: aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Es decir, Dios le estaba hablando a Jeremías, diciéndole: aun si Samuel y Moisés me pidieran por Israel, no les haría caso. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues la verdad es que después de otra vez este ciclo, cuando estaba Jeremías, otra vez Israel vivió una época muy, muy, muy oscura, ¿no? Con uno de sus reyes, ¿no? Manasés. Era tan oscura, tan idólatra y demás, que él mismo, Manasés, entregó a su hijo en un sacrificio, en fuego, ¿no? O sea, ya para que un rey, el rey de Judá, hiciera esto, o sea, la verdad es que era un momento muy, muy tenebroso, ¿no? Entonces, imagínense, al mismo Jeremías le dijo: no, mira, por este pueblo, es en el momento de Jeremías, si ellos dos me pidieran, yo le diría que no. Y sí, pues, terminaron con todo Israel después, ¿no? Ahora, estamos viendo que está en el hit parade del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés y Samuel. O sea, Samuel tenía así que yo creo que el campeonato era campeón de la oración, ¿no? Por estos 20 años, ¿no? Entonces,
implicando esta seriedad en la apostasía de Israel, pues la verdad es que él estuvo haciendo un trabajo muy, muy, muy profundo durante mucho tiempo, ¿no? Él quería mover los corazones de toda una nación, ¿no? Pero estos profetas, Moisés y Samuel, tenían una característica muy especial, que eran hombres que amaban a su pueblo, ¿no? Y que estaban dispuestos a orar por ellos, incluso cuando el mismo pueblo no lo merecía. Es decir, si conoces la vida de Moisés y leyendo sobre el ministerio de Samuel, estos hombres se pararon justamente, o sea, como en el filo de las batallas, ¿no? En donde esas batallas espirituales, pues, decían, oye, pues merecemos el castigo de Dios, pero estos hombres se ponían enfrente, ¿no? Y se ponían a orar en sus respectivas generaciones, en sus respectivos tiempos. Y Dios honró a estos hombres porque a través de sus ruegos y clamores, de alguna manera, Dios se vio a sí mismo y fue capaz de ver al mismo hombre pecar, igual que ellos veían a su pueblo pecar, y decir, bueno, tengo que tenerles misericordia, ¿no? Sin embargo, en algún momento, Dios tiene que llegar a disciplinar fuertemente a su pueblo, ¿no? Si vemos en el capítulo 12 del 1 de Samuel, otra vez nos regresamos a Samuel. Dice en el 12:23, dice, mas si perseveráis en hacer mal, 12:23, aquí está. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, lo que está haciendo es, en otra versión dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Es decir, Samuel está teniendo esta revelación en donde, como líder, él confiesa y dice, o sea, por más que el pueblo peque, por más que no se lo merezca, yo no voy a dejar de orar porque si lo hago voy a pecar. Pero a pesar de todo, yo les voy a enseñar lo bueno y lo correcto, ¿no? Ahora, el orden tiene, es curioso cómo tiene este orden el versículo, ¿no? Porque dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Pero entonces, ¿qué hará? Los va a enseñar. Les va a enseñar lo que es bueno y correcto. Entonces, antes de enseñar, antes de predicar, antes de evangelizar, antes de todo esto, está la oración. No es un orden aleatorio. Tenemos que empezar por ahí. En Hechos 6:4, si se pasan para allá, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, no es el ministerio de la oración y luego de la palabra, el primero es el de la oración y luego el de la palabra, ¿no? Es decir, sí está poniendo el énfasis en esto, ¿no? En orar. ¿Y quién mejor que él, ¿no? Que estuvo orando 20 años por su pueblo Israel, ¿no? La oración de este profeta es en realidad muy, muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Entonces él decía, yo tengo que orar por ustedes, no puedo descuidar esta parte dentro de mí, porque es mi responsabilidad como líder sobre ustedes. Ese versículo en realidad puede sacudir a muchas personas, ¿no? Pero yo quisiera meditar un poquito más en ello, porque elegir no orar, la verdad, es una falla
brutal en nuestras vidas con Dios, ¿no? Te estás negando el derecho de poder pedirle a Dios tener su gracia. Y si no oras, al contrario, le estás deteniendo. Y es una gracia que podría ser llevada no únicamente para ti, sino para las personas por las que oras, las personas que quieres, que amas, que no conocen a Dios, que no conocen esta salvación, ¿no? Es decir, podría ser un crimen incluso no orar. Y de hecho lo es, porque es un pecado, ¿no? Samuel no está diciendo, no voy a pecar contra Dios porque nos dice que oremos, porque simplemente debemos orar. No lo está viendo como es que es mi derecho a orar. No, es como obligatorio, ¿no? El orar. Porque soy cristiano, voy a orar, ¿no? Pues no, la verdad es que no es así, ¿no? Samuel entiende que existe todo el potencial en la oración y está comprometido con ella. ¿Por qué? Porque si no lo hace, si no está comprometido, pues la gente, el pueblo de Israel no va a experimentar lo que él puede dar con esta oración. Y de todas formas, tarde o temprano, el mismo Dios va a hacer un trabajo profundo en Israel. Ahora, ¿cuál es la razón por la que mucha gente no ora? ¿Te lo han imaginado? O sea, ¿por qué si tienen el poder, la puerta, abrir esto, hablarle a Dios así y decirle, oye, ¿por qué no estoy orando? Es porque realmente no crees en la oración. Es decir, si lo creyeras, lo harías, ¿no? Nosotros cuando nos subimos a un elevador, ¿no? Creemos que el elevador va a ir para arriba o para abajo, para donde vayamos, ¿no? Entonces estamos creyendo. Si no le creyera el elevador, porque alguna vez igual te falló, y dices, ya no me quiero subir al elevador, ¿por qué? Porque estoy seguro que va a fallar. Pues ya no te subes y ya, ¿no? Ya no le crees que va a estar bien, ¿no? Y tal vez no falle, ya nunca más, ¿no? Pero a ti te tocó que fallar. Pero tú le estás creyendo, ¿no? Y tú estás tomando la decisión de no creo en subir en el elevador, sí creo en subir en el elevador. Pero la idea con Dios es, si tú crees que en realidad la oración funciona, pues ponte a orar. No lo dejes nada más porque sí, ¿no? En Hechos 6:4, como les decía, dice, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Y en 1 Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Es decir, hay poder en la oración, hay mucho poder. El mismo Pablo creía tanto en la oración que justamente la iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 11, dice, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Él mismo está diciendo, ustedes me están ayudando a mí a orar por ustedes, ¿no? Es decir, toda la ayuda en general es importante. Es decir, que apoyas, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Que apoyas, vas, das, en lo mínimo, ¿no? En lo mínimo me refiero, como decía Miguel, no, pues la silla, ¿no? Oye, pues le hablo a mi hermano que está mal, oye, ¿estás bien? O sea, Dios te bendiga, casi, ¿no? Sí estoy orando por ti, ¿no? Cuando alguien está enfermo y demás, o sea, todo eso obviamente ayuda. ¿Por qué? Porque es parte de la oración, si es que es profundo, ¿no? Entonces, tú puedes pensar, tal vez ahorita hablando de la iglesia de Corinto, que Corinto no era como el ideal o la iglesia ideal para que ayudara a Pablo a orar, ¿no? La iglesia de Corinto tenía problemas espirituales graves. Y bueno, la verdad es que el mismo Pablo les decía, no dejen de orar por mí. O sea, él sabía lo que estaba pasando con Corinto, ¿no? Porque cuando dejaran de orar por Pablo, tal vez Pablo se podría venir un poquito abajo en la oración, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando Moisés estaba con las dos manos así y estaba orando y de repente se cansaba? Entonces iban y lo ayudaban, ¿no? Es lo mismo aquí, o sea, uno ora por sus líderes, uno ora por sus pastores, uno ora por sus maestros, ¿no? Siempre tenemos la costumbre, ¿no? Como dice Miguel, no, pues si van a orar, ponen ahí que van a orar, pues oren, ¿no?
porque si no también es pecado, ¿no? Pero normalmente luego en el argot cristiano, en el glosario cristiano, es el famosísimo, ¿no? No, pues Dios te bendiga, ¿no? Oye, ora por mí, sí, ora por ti, tú también por mí, va. Pero muchas veces no es de corazón, ¿no? Entonces, la verdad, siempre que alguien pone, me acuerdo de Miguel, dice, no, si lo vas a poner, ponte a orar, ¿no? Porque normalmente, igual no es porque no quieras, ¿no? Sino que el mismo diablo, el mismo Satanás te pone tantas cosas en tu vida que en realidad pues te pierdes, ¿no? Si no te puede ganar, o más bien si no te puede perder, más bien te va a ser ocupado, ¿no? Entonces, híjole, tengo que orar, sí, la llamada, el mail, el mensaje, oye, tengo que ir acá, allá, hijo, ya pasó esto, ¿no? Y pum, se te pasa. Entonces, 2 de Corintios 1:1 dice, ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. En otras palabras, Dios une el poder a la oración porque cuando llegue la bendición será Él reconocido y recibirá la gloria. El apóstol Pablo es también un campeón, ¿no? Como misionero. Además de ser apóstol de apóstoles, plantó iglesias, pasó tormentas, naufragios, azotes, latigazos. Pero la pregunta es esta. ¿Quién le ayudó a orar a Pablo, no? Es decir, si pasó todo esto y él pidió ayuda a Corinto, seguramente había corintios que le ayudaban a orar de esta manera, ¿no? Tanto por su iglesia como por él, ¿no? Es decir, no nos habla Corinto de, no, ¿sabes qué? El Alejandro Magno de Corinto, vamos a ver algún nombre por allá, él oró por Pablo, ¿no? No tenemos un nombre así, ¿no? En realidad la oración es así, es callada, es secreta, pero es lo más poderoso que tenemos, ¿no? Los campeones de la oración son invisibles y desconocidos, y estoy seguro que muchos se la pasan orando y muchos otros pues, no tocamos la oración tal vez, ¿no? Porque nos ha pasado, de repente te caes, ¿no? En algunas cosas, te enojas igual y no quieres hablar con Dios cuando es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, hay muchas pruebas, ¿no? Porque esto es invisible, y si no, pregúntenle a Daniel, ¿no? En el 10:2, cuando dice, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras, y justamente pasaba, ¿no? Que cuando había hecho una oración, de repente llegan y dice, oye, pues, perdón, había la verdad mucha batalla, pero ya, tu oración ya está contestada, ¿no? Es decir, un hombre ora y pone a prueba su cuerpo, pone a prueba su mente, la agota, ¿no? Exige mucho de uno, ¿no? Y si no, las personas que tienen mucho más tiempo orando, años o aprendiendo a orar, si no, díganme eso, cuando están orando y se ponen a orar así, totalmente, profundamente, diciéndole a Dios, y de verdad quitan todas esas barreras y Dios les da esa fuerza, no sé, pasará media hora, 1 hora, pero después de que oras, justamente por una parte estás descansando, ¿no? O sea, le dijiste todo a Dios, descansaste, le diste toda tu fuerza, pero estás en realidad cansada, ¿no? Cansado, agotado, agotada, ¿no? Porque en realidad diste tu tiempo devocional para eso, ¿no? Y está la otra parte, ¿no? Cuando apenas comienzas a entender la oración, o cuando en realidad te interesa la oración y pedir, y empiezas a ocupar esta arma, pasa lo contrario, ¿no? Dices, híjole, hoy miércoles, híjole, ese estudio, tuve un día pesadísimo, todavía no acabo. Híjole, bueno, vamos a tomar el estudio de los miércoles. Y ya después, híjole, me falta mi momento devocional. Bueno, voy a leer y sientes esta pesadez, este cansancio, y dices, tengo que orar. Y mira, el cuerpo de verdad, así llega Satanás y te lo trata de desconectar, o como me decía un amigo, ¿no? Te pone las arenitas en los ojos y te empieza a tocar, así, el violín. Porque en realidad quiere hacer eso, quiere apagarte, quiere que no sigas utilizando el arma más poderosa que tiene el creyente, ¿no? Entonces, por eso Pablo también dice quiere que meditemos, ¿no? Y por eso le pide estas oraciones a los corintios, ¿no?
justamente dice Samuel en los versículos que vimos: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Esto es curioso porque al final de su vida de Samuel, él dice: en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto, ¿no? En otras palabras, si se detuviera o se hubiera detenido por orar, tenía un riesgo enorme con su pueblo, ¿no? Y si se negaba a orar, le estaba haciendo un favor al mal, deteniendo el reino espiritual. Que si tú lo detienes, o sea, si tú además pones una barrera a lo espiritual, a tu fuerza espiritual, en realidad estás cometiendo también este crimen, esta falta, ¿no? Pero como líder, pues él debía orar, debía buscar a Dios. Pero él le pedía a sus ovejas, le pedía a su pueblo, le pedía a Israel que orara por él también, porque él no lo iba a dejar de hacer. Entonces, tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, para que también ellos nos muestren este ser guerreros de oración, y que seamos la iglesia con un poder de oración, que seamos bendecidos, y que no solamente la bendición se quede aquí, sino que la bendición y la salvación llegue a las personas por las que nosotros oramos. Es decir, ellos tienen fuerza porque nosotros también se las damos. Entonces, lo que está haciendo aquí Samuel es decirle a Israel: ok, ya supieron que necesitan ayuda, yo no he dejado de orar por ustedes y no lo voy a dejar de hacer, pero necesito también que ustedes me ayuden, que ustedes oren por mí, porque es una batalla muy fuerte, muy poderosa. ¿Y a quién ataca primero? Pues a las cabezas, a los líderes. Entonces, yo quiero acabar con una oración pidiendo justamente por esto. Y si quieren, vamos a orar. Padre, te agradecemos de nuevo por tu palabra. Sabemos que hay muchos lugares en este mundo que no tienen acceso a una Biblia, pero nosotros somos bendecidos y agradecemos que nos hayas provisto de tus escrituras. Sabemos que la provisión de tu consejo puede servirnos para condenarnos o para bendecirnos, porque seremos juzgados de acuerdo a lo que tú nos has revelado. Señor, te queremos pedir en este lugar que anhelamos obedecer todo lo que tú nos das, lo que tú nos revelas, y te pedimos desesperadamente que proveas de gracia y de poder de tu Espíritu nuestros corazones, para que nos traigas un avivamiento personal y como iglesia. Te pedimos, Señor, que aunque no nos guste, queremos admitir que muchos de nosotros estamos en un estancamiento espiritual, que estamos dormidos y hemos estado dormidos por mucho tiempo, que nada parece sacudirnos, Señor. Por eso oramos para que este día sea un momento particular, para un momento de inflexión en nuestra vida, y que nos cambie, Señor, para ser de nosotros los embajadores que tú quieres que seamos. Pedimos por los aquí presentes que no te conocen, por los que nos escuchan y que no conocen tampoco a tu Hijo Jesucristo y que no han sido salvados por tu sangre. Muéstrale, Señor, su pecado para que no terminen condenados, sino para que conozcan tu salvación en Cristo Jesús. Señor, oramos por los que son indiferentes, por los que tienen una falsa seguridad de salvación, que nos recuerdes la verdad de tu palabra y de lo que significa nacer de nuevo. Oramos por el poder de tu Espíritu Santo, que destruya las obras de Satanás, destruya las fortalezas que están construidas en nuestros corazones y nuestras mentes. Y Señor, te pedimos que tu palabra y tu gloria sea revelada en esta iglesia, con sus pastores, y que sea el resultado de un pueblo con una mente y un corazón renovados, con un nuevo celo y pasión por ti, Señor. Te queremos pedir muy especialmente por Miguel, por Alex, por Memo, por Oscar
Y te pedimos también encarecidamente por la salud de Pati Castro, de Pati López. Te pedimos también por todos los aquí presentes para que les des renovación. Por Chío, Señor, por Héctor. Te pedimos también por cada uno de las familias que están aquí representadas, para que tú nos sanes, nos cures. Y todas estas peticiones te las pedimos con fe en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.